la necesidad de una reforma para la iglesia de hoy. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Quisiéramos concluir el día de hoy con el tema de la reforma. Considerando todos los temas que vimos a lo largo de la semana, y qué mejor manera de concluir que haciendo un resumen de lo que se vio con el tema reformadores en la Biblia. Queremos concluir haciendo un resumen de esos temas, considerando el tema de hoy, la necesidad de una reforma para nuestra iglesia. Y debemos comenzar haciendo mención de que hay algo en que coinciden tanto el movimiento de la Reforma Protestante de 1517, como la vida de los reformadores bíblicos. Ese algo en lo que coinciden tiene que ver que tanto como en uno como en otro caso buscaban realizar cambios a la vida que hasta ese momento se tenía. Las cosas no iban bien en ambas situaciones, y tanto en uno como en otro, la mano de Dios se deja ver en estos sucesos tan importantes que han quedado ya registrados en la historia. En el primer caso, en el contexto de la iglesia o de la historia de la iglesia. En el segundo, tiene que ver con la vida del pueblo de Israel desde que entraron a la tierra de Canaán. El primero, la Reforma Protestante, fue un movimiento que trascendió mundialmente. En el segundo, se trata de un suceso de índole nacional, en el contexto de un pueblo, de una nación. En el primero se entiende como un punto de inflexión en la historia humana. En lo segundo, fueron en diferentes épocas. En la monarquía, vimos el caso de 3 reyes, y 2 situaciones del post-exilio, después que regresaron del cautiverio babilónico. En cuanto a los reformadores bíblicos, notamos cuán necesario fue hacer eso en el momento en que la Biblia lo está describiendo. En la Reforma Protestante no podemos decir que solo fue la Reforma de 1517 o que fue el movimiento que comenzó en esa fecha y que de ahí para acá ya no ha habido necesidad de nada, de algún cambio, o que las cosas han marchado bien desde aquel momento en que Martín Lutero, usado por Dios, comenzó este movimiento que hasta el día de hoy vemos sus efectos. Han pasado más de 500 años desde que comenzó, y en más de 500 años, la iglesia actual, la iglesia de nuestros días, definitivamente tiene cosas en las cuales necesita reformarse, en las cuales necesita cambiar, darle nueva forma a muchas de las cosas o a varias de las cosas que se tienen en el seno de la iglesia. Por eso vemos que posterior a la Reforma Protestante de 1517, más de uno pugnaban por una reforma más radical. El movimiento puritano en Inglaterra, los movimientos en Escocia, en las iglesias de los países de Europa que abrazaron la Reforma, buscaban ir más allá. No supusieron que lo que hizo Martín Lutero era todo y que ya no había cosas más que hacer al respecto. ¿Cuántas cosas, si consideramos el tiempo que ya pasó, no se habrán introducido en la iglesia, en la familia, en nuestras personas, que necesitan una reforma como de aquel tiempo? La palabra ahí usada, o sea, aquí en el capítulo 2, el versículo 2, hace alusión a una reforma constante,
no como que sucedió una sola vez y ya es suficiente. Porque así como fue a partir de la Reforma Protestante, también en la vida de los reformadores bíblicos nos damos cuenta cuán necesario fue hacerlo una y otra vez cada cierto tiempo. Notemos, por ejemplo, el caso de Asa. Su hijo, Josafat, continuó reformando cosas en el reino que no andaban bien. Vino Joram, hijo de Josafat, vino Ocosías, vino Atalía, alrededor de entre 15 y 20 años, que marcaron una descomposición del pueblo de Israel en los asuntos de la religión, en los asuntos civiles. Entonces tuvo que venir Amasías, que procuró hacer algunas cosas buenas, pero la historia sigue así. Es decir, venía un rey, hacía las cosas bien. Durante algunos años, el que le seguía no era de corazón piadoso, comenzaba a introducir idolatría. El que le seguía quizás también, y venía después un tercero, un cuarto, y así se iba dando en ciertas épocas en la monarquía del pueblo de Israel. Eso aplica también para nosotros. Estamos hablando de la reforma de 1517, estamos en el año 2021, año de la gracia. Definitivamente hay cosas que también a nosotros nos corresponden tener en cuenta, como que no están bien o como que podemos mejorar, darle una nueva forma a todo lo que estamos haciendo. Este mandamiento que Dios da a través del apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos 1 y 2, nos hace ver entonces la necesidad de la reforma constante, una reforma que es imperativa. Cada día no es una exageración, debemos ir mejorando. Pensando hace más de 500 años y miramos todos los cambios que se han dado, nos hace dar cuenta o nos confirma que esto es así. Quiero decir, cuando se da la reforma, comenzando más marcadamente a través de Martín Lutero, podemos ver esos cambios que se dieron de inmediato. Por ejemplo, en términos doctrinales, las doctrinas tan maravillosas que las Escrituras enseñan fueron sacadas a la luz, fueron expresadas más hacia las personas, fueron predicadas. La doctrina de la justificación, sobre todo, la doctrina de la sustitución, de la salvación por la fe, cosas así, doctrinas que creo que hasta el día de hoy en la mayoría de nuestras iglesias se ha estado siguiendo. Hubo cambios inmediatos también, como la cuestión de la liturgia, porque en aquellos tiempos nos damos cuenta cómo el pueblo, aunque asistía a las parroquias, asistía a los lugares de adoración, en realidad el pueblo no tenía participación en la adoración al Señor. Era más bien una congregación pasiva, una congregación que observaba lo que hacía el cura, el sacerdote, los que le ayudaban, pero el pueblo estaba pasivo ahí sentado. Viene la reforma y este es otro de los cambios, que se empezaron a escribir himnos, alabanzas, los salmos, y se empezó a hacer partícipe a la iglesia de la adoración al Señor dentro de los lugares que se habían tomado para predicar las nuevas o las viejas doctrinas de la Biblia que por mucho tiempo se habían estado escondiendo. Otro cambio inmediato fue que a la traducción de Martín Lutero al lenguaje vernáculo, el alemán, al lenguaje de su nación, muchas otras lenguas, la Biblia fue traducida a muchas otras lenguas, idiomas, el español entre ellos. Y entonces ese cambio se dio que ahora el pueblo podía leer la Biblia en su propio idioma, podía leer las Escrituras, tenerlas en casa, aunque hubo una persecución, como sabemos, muy grande. Además, la cuestión de la predicación, porque la predicación ya se hacía también en el lenguaje del pueblo, que era comprensible para todos los que iban, y no eran palabras en un idioma desconocido, en el idioma antiguo que durante muchos años se tenía como un idioma digno o santo, qué sé yo. Pero ahora Martín Lutero enseñaba a la iglesia o predicaba en su lenguaje y el pueblo lo entendía. Esas, entre otras cosas, son de los cambios
o de las reformas que se dieron en 1517, a más de la educación, la economía, la forma, entre, qué sé yo, muchas cosas. Todo lo dicho, entonces, tiene como fin hacernos ver cuán importante es renovarnos, cambiar aquellas cosas que después de un tiempo comenzaron a introducirse sin darnos cuenta, por el descuido, por el decaimiento espiritual, por el pecado, etc. Siendo esto así, y haciendo un resumen de lo que vimos durante la Semana de la Reforma, ¿quién podría negar que nuestra familia necesita una reforma? Que necesitamos renovar las cosas que como hombres, padres e hijos estamos haciendo en casa. Pienso que ninguno osaría ni sería tan necio para decir, pues con los defectos que tiene mi familia, yo creo que voy bien. Con los defectos que tiene, sí, no somos perfectos, sí tenemos algunos detalles por ahí, pero creo que vamos bien. Si nos comparamos con otras familias, creo que estamos perfectos. ¿Quién podría decir eso? Pienso más bien que todos como padres podríamos concluir y decir, en realidad sí necesitamos cambiar muchas cosas. En realidad sí necesitamos detenernos y ver qué se está haciendo mal dentro del hogar nuestro, dentro del ámbito más íntimo que tenemos como seres humanos y que necesitamos cambiar. El padre de Asa, Abías, parece que no se dio cuenta o aunque lo vio no quiso hacer nada. Esto es, el hecho de ver a su madre teniendo un ídolo y sirviendo a un ídolo dentro del palacio real que había llevado a más de uno a la idolatría. Pero viene Asa, se da cuenta de ello y busca reformarla. Cambia las cosas, cambia la manera en que su familia se ha de conducir. Como habíamos dicho, quitarle la dignidad a una mujer ya de edad que había tenido influencia en su momento, no fue fácil para el joven rey. Sin embargo, lo hizo así y Dios lo aprobó. Una mujer que se hizo un ídolo, cuya posición le hacía pensar quizás que nadie se atrevería a quitar o a romper con esa forma en que la familia se dirigía, hasta que vino el rey Asa. ¿Qué costumbres hemos empezado a tener nosotros en el hogar? Una mala costumbre de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, o todos en alguna forma, sobre todo los que tienen hijos ya más grandes, pero esto comienza desde pequeños. ¿Quién puede negar que necesitamos cambiar varias cosas? Lo peor que podríamos hacer es quedarnos quietos, tranquilos ante semejante situación y seguir caminando por el mismo camino, considerando que a la larga de por sí nos va a afectar de alguna manera, de por sí. ¿Qué cosas podríamos estar haciendo en nuestro hogar que está dañando la vida de nuestra familia? Detengámonos y pensemos en ello. Una vez que logres detectar aquellas cosas que no se están haciendo bien, en el nombre del Señor, reforma a tu familia. Reforma a tu familia. Además, notamos la importancia de lo que hizo el hijo de Asa, Josafat. Una de las cosas que era más común en los tiempos antiguos de las monarquías absolutas, es que era muy difícil encontrar un rey que se preocupara por su pueblo. No solo en la cuestión económica, sino en el sentido también de la enseñanza. De hecho, mientras más ignorancia hubiera, mayor poder se ejercía sobre las personas. La mayoría de los súbditos de los reyes en los tiempos antiguos eran ignorantes. No estaban conscientes, por decirlo así, de las cosas que eran mejor. En muchos casos, muchos súbditos
Un alto porcentaje de cada reino no sabía ni leer. Menos iban a saber las cosas con respecto a Dios. Bueno, difícilmente algún rey fuera del pueblo de Israel, incluso que hayan abrazado la reforma protestante de 1517, se preocupó por enseñar a su pueblo. Difícilmente. Por ahí se podría hacer mención de uno o dos, pero la mayoría les convenía tenerlos en la ignorancia porque así era más fácil manipularlos. De hecho, ¿cómo manipulaba el pensamiento, la mente de las personas la iglesia romana o el romanismo? Pues no dándole las escrituras. Y luego, aunque las tuvieran, muchos no sabían leer. Por eso, cuando viene la reforma protestante, se introduce la educación como una necesidad, la enseñanza. Pero ya esto venía de mucho atrás. Y fue un rey, el rey Josafat, quien se dio cuenta que lo que el pueblo necesitaba era aprender de Dios, era conocer a su Dios, era que el pueblo aprendiera a temer a Dios a través de su palabra. Así que de una forma determinante tomó a uno que otro varón de su reino, de los más allegados, y los envió. Vayan y enseñen. Se habrán tomado algunos otros con ellos y fueron por el reino de Judá y llamaron a otros de las tribus del norte que todavía estaban, vénganse, y les empezaron a enseñar. Eso fue cambiar la forma de dirigir un reino. Hoy es muy común, por decirlo de una manera, que los gobiernos se preocupen, dicen, por la educación, que se preocupen por la enseñanza. Pues quizás considerando la época en que vivimos, más igualdad, más apertura de pensamiento, pero en aquellos tiempos era muy difícil. Sin embargo, Josafat hizo las cosas diferentes. Ahora, ¿cuánta necesidad hay de la enseñanza en nuestras vidas? Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y puesto que tú desechaste la sabiduría y la enseñanza, hoy parece que la iglesia ya no tiene el interés de aprender más. No es que ahora no haya el interés de enseñar la verdad, más bien ahora parece que los que no se interesan son las personas. En aquel tiempo eran los que gobernaban, ahora son las personas. Porque se ha dispuesto la enseñanza en la casa de Dios, en el mismo hogar. Pero las personas parece que no tienen el interés de aprender más de las doctrinas del Evangelio. Han escuchado algo y sienten que ya saben mucho. Y no hemos comenzado ni en el principio del conocimiento de Dios. El beneficio fue mucho para el pueblo. La enseñanza de la palabra es imprescindible si queremos caminar de una manera correcta. Aunque siendo sinceros ya para nuestros días, en nuestras iglesias no hay el interés de aprender más. Se quedan con lo poco que tienen, si es que tienen algo, y así siguen. En el caso del pueblo era por la maldad del rey de querer tenerlos en la ignorancia. Pero aquí el rey del universo manda a sus siervos a predicar su palabra. Ahora vean cuánto desprecio ha habido de la Escritura. Que si consideramos el tiempo que pasamos en la iglesia, aparte de estos días, de esto que está sucediendo, llegábamos tarde, a mitad de la escuela dominical. ¿Qué íbamos a aprender ya? No encontrábamos el hilo, a medio mensaje o comenzando el mensaje. Eso manifiesta un desprecio por la enseñanza. Eso manifiesta un desprecio por las doctrinas. Muchas personas en las iglesias de hoy, en nuestras iglesias, no podrían hacer mención de las doctrinas de la gracia, no podrían hacer mención de cuáles son aquellas doctrinas que nos distinguen de otras denominaciones. ¿La razón? No les importa, parece, el aprender más. Lo que importa es que yo sea salvo, dicen. Sí, pero el Señor dice también, conoce a tu Dios, mas el pueblo que conoce a tu Dios. Si alguno se ha de alabar, alábese en esto, en conocerme a mí. Si no queremos conocer a Dios, menos sus doctrinas. La enseñanza en la iglesia es importante. Josafat transformó eso, reformó eso. Ahora nosotros debemos reformar nuestra actitud hacia la Escritura. Los reyes de la casa, por decirlo de una forma, los padres, deberían preocuparse por la enseñanza de sus hijos. Si no cambiamos eso, ¿a dónde vamos? Nuestra actitud sobre la casa de Dios. Porque en este caso Ezequías reformó
varias cosas o cambió lo que hasta ese momento se había dado. Su padre había introducido idolatría, había introducido cultos a los Baales, a los ídolos, de tal manera que el templo quedó cerrado. Y lo que hace Ezequías al llegar es abrir las puertas del templo, reparar lo que estaba mal, y entonces restaura tanto el templo como el culto a Dios. Ya no había culto. Hoy las puertas de la casa de Dios están cerradas de una manera, de otra no, porque tenemos la oportunidad de venir. Pero pareciera que hoy el amor por la casa de Dios ha menguado mucho. Como que ya no tenemos el interés para asistir o para buscar el rostro de Dios ahí. Puedo imaginarme al hombre Ezequías cuando sube al reino y ve el templo, ve la casa de Dios arruinada, polvorienta, maltratada, los enseres del culto descuidados, no había culto. Y le dolió en su corazón y se dispuso a cambiar todo eso. Ahora nosotros debemos de cambiar nuestra actitud, reformar nuestra actitud en relación con la casa de Dios. Quizás al momento, al día de hoy, hay hermanos que ya pensar en regresar hasta les da flojera. Nos hemos acostumbrado estos más de 6 meses a estar en casa, a seguir alguna transmisión de otra iglesia o ni siquiera realizar las actividades que se nos insisten que debemos participar. Y ya la casa de Dios como que se va desvaneciendo el interés en nuestro pensamiento. Ahora están cerradas las puertas de la casa de Dios, pero en nuestro corazón. A principio de esta situación, quizás por el temor, veníamos a la oración, había constancia. Estos últimos días, estos últimos meses, ya no ha sido así. ¿Acaso ya no amas la casa de Dios? Oh, dice alguien, sí la amo. Cuando regresemos voy a ir. ¿Por qué no vienes ahora a orar? La casa de Dios está abierta. ¿Acaso no encuentras paz cuando vienes? ¿No se siente tu corazón contento cuando vienes? ¿Acaso tu alma no halla solaz cuando vienes aquí? Tenemos un lugar de adoración, que es la casa como familia, y aquí es la familia de Dios. Y debemos amar la casa de Dios. Ezequías es un buen ejemplo, porque si nos damos cuenta, nosotros hemos estado perdiendo el interés por ella. Le estamos cerrando también con esa actitud las puertas de la casa de Dios a nuestros hijos. De tal manera que cuando vienen, como no les hablamos en casa de hijo, mira, cuando regresemos a la casa de Dios, deseamos regresar, no les hablamos y los niños de hoy van a empezar a perder el interés desde el hogar porque no les estamos hablando de que hay un lugar de adoración para el pueblo de Dios. Vean la importancia, necesitamos ir cambiando esas cosas, hermanos. Algunos la han abandonado por tiempo. Piensan volver aquí cuando todo haya pasado. Pero ¿y si nunca pasa? No había templos, no había cultos en un principio, en la iglesia primitiva, pero alababan al Señor. En el tiempo de Ezequías estaba un lugar de adoración, pero estaba abandonado. Hoy hay un lugar de adoración, pero igual se encuentra abandonado en estas formas. Hay hermanos que la aman tanto, luchan y se deleitan al venir, pero ojalá y todos tengamos ese interés. A veces la decadencia espiritual nos hace vernos apáticos e indiferentes a la casa de Dios, pero Ezequías nos enseña la manera en que debemos preocuparnos por ella. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Vean el llamado de la palabra del Señor. Eso mismo se aplica a la reforma en la vida conyugal que hizo Esdras y el celo por el día del Señor que mostró Nehemías. Debemos hacer un pacto, pienso, delante de Dios y decir como padres, yo no voy a dar a mi hija a un inconverso. Que lo haga por sí misma si quiere, pero yo no voy a participar. Que nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, dijéramos, no vamos a dejar que en la casa del Señor se realicen bodas entre un inconverso y un creyente.
Ya les contaba de aquella mujer joven que amenazó: si no me casan aquí, me voy a casar a la iglesia de él. Y bueno, la casaron y al final terminaron yendo. Tenemos que determinarnos a hacer algo. En el caso de Esdras, parece que fue algo muy exagerado, de verdad. Pero cuando consideramos el efecto tan nocivo que tuvieron estos matrimonios, lo que se hizo apenas estuvo bien. Despidieron a las mujeres y por ahí estaba leyendo un artículo de una iglesia que es progresista, curiosamente, y comienza el artículo diciendo del machismo manifestado en el libro de Esdras. Se supone que es una iglesia católica, cristiana progresista, que es una iglesia machista porque se acalló a las mujeres, no dejando seguir el ejemplo de Esther, de Sara. Mencionan algunas mujeres, sino que ahí nada más las despidieron, que fue algo malo. Y ya al final dice: nosotros somos una iglesia donde puede entrar cualquier persona. Bueno, de los pecados que hoy se cometen, no pasa nada. Con razón hablan así. Pero la verdad es que la simiente de Dios no debe de mezclarse con la simiente del mundo. Somos llamados a hacer las cosas diferentes. Joven, señorita, si andas en una relación con alguien que no conoce a Cristo, reforma esa situación. Refórmala. Nosotros debemos tomar la determinación de no coadyuvar a esas formas o a esas cosas que hasta ahora se hacen. Esdras lo hizo, fue necesario. Hay que reformar todo ello. Lo mismo en el día del Señor. Nehemías los amenazó, vean qué duro, los amenazó para que no vinieran a vender sus productos, y como el pueblo era débil, pues también participaba. Había algún hermano que decía que con tal de guardar el día del Señor, preparaba todo desde un antes para la comida y todo eso, para que el otro día no anduviera comprando y eso, sino ya nada más fuera cuestión de participar en casa, al regresar de la iglesia. Esa es una buena forma, pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a quebrantar el día del Señor que ya no lo vemos mal. ¿Verdad que hay cosas que reformar, hermano? Lo hay definitivamente. Ahora, el problema radica en que ya nos hemos acostumbrado a muchas cosas por años. Ya no nos causa dolor o tristeza, ya lo vemos como algo normal, sin pensar en el daño que traerá después. Ahora fíjense, nosotros podríamos ufanarnos de ser partícipes en espíritu de las reformas de Calvino. Y quizás podríamos hasta preguntarnos: ¿de veras hay que reformarse? Si mira, ya tenemos la Biblia, creemos en la Biblia, es la palabra del Señor, ella es nuestra regla de fe y práctica. ¿Qué más podríamos reformar? En ese tiempo se dio porque la Biblia no estaba, las doctrinas, pero ahora tenemos todo, tenemos un culto agradable, un culto que busque ensalzar el nombre del Señor. Yo creo que no es necesario. Pero piensen en el pueblo de Israel, tenían la ley de Dios, pero aún así necesitaba haber reformas. Nosotros tenemos la ley de Dios, pero hay cosas que desde la forma personal hasta como iglesia necesitamos ir cambiando. El llamado del apóstol es: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tengamos un corazón duro para pensar que todo está bien. Si el Espíritu de Dios te hace notar algo que no va bien, cambia, hermano. Los reformadores bíblicos tuvieron que enfrentarse a ciertas situaciones, pero lo hicieron en el nombre del Señor. Quiera nuestro Dios que como familia, como iglesia, todas esas cosas que descubramos que no están bien, las transformemos y vayamos mejorando nuestra vida delante de Dios, irnos renovando día tras día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Amén.